Bien, entonces, como estábamos viendo, las estrategias para disminuir la violencia contra la mujer, ¿no? Porque es un tema que actualmente lo vemos siempre y el Ministerio de la Mujer y aún el Estado está invirtiendo en ello, es porque debido a nuestra realidad en la cual nosotros nos encontramos, en la cual nosotros nos desenvolvemos como es el Perú, pues tiene muy arraigada la violencia, vemos la cultura machista, también la, la propia crianza, ¿no?, de los niños, pues todo está ligado a violencia. Y aunque muchas veces vemos nada más, pensamos que violencia son golpes, son gritos, el día de hoy vamos a ver que no solamente es eso, sino que también son otros puntos que nos encontramos luego inmersos en violencia, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver algunas estrategias de cómo disminuir la violencia que, como les comento, ya el Estado está trabajando y está invirtiendo en este punto, pero también nosotros como personas naturales, como personas que diariamente convivimos en nuestro medio y a través de nosotros podemos también impartir algunas conductas o algunas costumbres para que podamos mejorar la situación en la que nos encontramos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que escuchamos, sí, en la violencia, siempre vemos en la televisión o en otros medios, pero vamos a ver qué es la violencia contra la mujer propiamente dicha, ¿no? Según el Ministerio de la Mujer y el protocolo que nosotros atendemos, ¿no?, a las mujeres víctimas de violencia, nos dice que es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. Bien, entonces podemos darnos cuenta que aquí hay tres puntos muy importantes: es muerte, es daño o es sufrimiento. No es sufrimiento físico, que pueden ser las lesiones visibles, pero también el sufrimiento psicológico, ¿bien?, que es algo que normalmente no todas las personas lo vemos, o como psicólogos cuando llega una paciente, una usuaria al centro de salud en el cual atendemos en cualquier ámbito, muchas veces no nos damos cuenta rápido de lo que está sucediendo, y ya cuando nos van contando la situación en la que se encuentran, nos damos cuenta que sí, existe un sufrimiento psicológico. ¿De qué manera lo presentan? A través de la ansiedad, a través de las ideas suicidas, a través de la tristeza, que en algunas personas sí es totalmente visible. Y en este tiempo de experiencia que yo he podido compartir con mujeres víctimas de violencia, me he dado cuenta que las personas que están inmersas en violencia por años, es visible la forma de vestir, su forma tal vez de cómo hablan, su forma de expresarse acerca de la agresión. Entonces podemos identificar que verdaderamente sí son víctimas de violencia, como hay personas también que llegan a ser atendidas, pero que sí, son tal vez víctimas de violencia, pero tienen más recursos desarrollados y pueden hacer frente a la situación en la que se encuentran. Entonces, esta violencia se puede dar tanto en el ámbito público, como es en la calle, como también en el ambiente privado, como es en un hogar, como es tal vez en alguna situación donde solamente existan pocas personas. ¿Bien? Vamos a ver entonces qué nos dicen las leyes del Perú, ¿no? Como sabemos, la ley 3036-4, que ha sido pues dada o dictada por el Perú para hacerle frente a la violencia, busca prevenir, erradicar y sancionar todo tipo de violencia. Es por eso que ahora tanto las mujeres, los niños, adolescentes o personas con discapacidad o vulnerables, pues ya acceden a un servicio de atención o el país intenta protegerlas. Bien, entonces esta violencia puede ser sancionada, tal vez cuando se da a niños, cuando se da a adolescentes, a personas también adultas mayores, y que no solamente busca atender a la mujer, sino también busca atender a toda la familia para que la familia pueda ser protegida tanto por el área legal como por el área psicológica y social. ¿Bien?
Entonces vamos a ver otros puntos muy importantes, un poquito para ingresar a profundidad lo que queremos luego tocar, ¿no? Como sabemos, el Perú es un país muy inmerso en violencia y nuestras cifras de violencia han sido muy altas, ¿no? Altísimas. En el año 2019 pues han dado 155.000 casos de violencia en todo el Perú, y en este año pues hay muchos más casos. Ya tal vez a fines del 2020 ya se estarán dando las cifras, pero por ahora vamos con estas cifras, ¿no? Como sabemos, Lima Metropolitana pues es la ciudad, la capital donde tiene más habitantes, y existe pues también más cifras de violencia. Luego le sigue Arequipa, luego Cusco y luego las provincias en las que nos encontramos. Actualmente yo estoy laborando, por así decirlo, en una línea abierta donde atiendo casos de todo el Perú, y aquí en La Libertad sí se ven no muchos casos a diario. En La Libertad, pues las personas que acceden o que buscan ayuda no son demasiadas, no será pues del 100% un 20% quienes buscan ayuda o quienes llaman para ser atendidas por el Ministerio de la Mujer. Habrán muchos casos, sí, pero tal vez no saben qué hacer, no saben cómo acudir, cómo buscar ayuda, pero deben haber muchos también. ¿Listo? Vamos a ver otros puntos muy importantes para un poquito identificar la violencia contra la mujer. Y uno se puede preguntar y decir, pero ¿por qué es que se da la violencia? ¿Por qué es que la mujer es más vulnerable? Normalmente la mujer suele tener el papel de víctima debido a que nuestra cultura pues ha desarrollado más el machismo. Entonces, como vemos, los hombres tienden a ser más agresores. A diario vemos casos de hombres que también son víctimas de violencia, pero son mínimos. De un 100%, pues los hombres que sufren violencia o que por lo menos lo expresan, lo comentan, pues será un 10%. Entonces es una cifra muy reducida a proporción tal vez de las mujeres, que son más quienes buscan ayuda, quienes tal vez están más proclives a sufrir de esta dificultad. Entonces, los factores de riesgo, por qué es que se da la violencia y por qué es que sigue la violencia, a pesar de que el Estado invierte en poder disminuirlo, o nosotros a través de nuestras acciones intentamos que ya no se siga dando, ¿no? Entonces, vemos que un factor de riesgo es que la persona haya sido testigo o que haya participado o haya sido víctima en su propia familia de violencia. También se da por modelos aprendidos. Cuando un niño, un adolescente observa violencia, tiende a ser agresor o tiende a ser víctima. Cualquiera de los dos puntos. Cuando ha participado también de violencia, consciente, inconscientemente, queriendo o sin querer, muchas veces tiende a desarrollar violencia más adelante. Y también cuando ha sido víctima. Puede ser por su propia familia o por modelos externos o personas externas, ¿no? Entonces, tiende más adelante a desarrollar esta misma violencia. Y como sabemos, la violencia se da en un ámbito cíclico, ¿no? Entonces, son cosas que yo puedo haber percibido en casa y luego se sigue dando, se sigue dando, se sigue dando. Y es por eso que repetimos patrones, que sin querer, cuando tenemos una pareja, cuando tenemos una familia, volvemos a repetir la misma forma de actuar, la misma forma de corregir, o también los mismos modelos cuando tenemos problemas. También podemos ver que el factor de riesgo más enraizado en nuestro país son los roles tradicionales de género, ¿sí? Como vemos en la actualidad, pues las personas dicen, aunque antes era un poquito más fuerte, ahora ya es un poquito menos, pero vemos que normalizan la violencia. Por ejemplo, la mujer tiene que hacer tal cosa, o la mujer no debe trabajar, o la mujer debe planchar, limpiar.
mientras que el hombre no debe hacer nada, ¿no? Entonces son modelos tradicionales que se ven, pero ahora son muy sutiles y uno pues a veces es difícil darse cuenta y uno puede identificar y decir, no, tal vez esto no es violencia o esto no tiene nada que ver, pero ahora lo vemos muy enraizado o muy de moda, ¿no? Tal vez la forma de vestir de las chicas, que de una u otra forma también, sin querer, pues estamos propensas a sufrir de violencia y también estamos propensas a seguir con ese modelo no equivocado de que la mujer puede ser solamente un objeto, ¿no? Que la mujer puede ser solamente utilizada para otros fines. Entonces, es como que ahora está muy sutil, ¿no? Muy sutil la violencia. También vemos en la actualidad se sigue dando violencia, se sigue dando dependencia emocional debido a tal vez el ambiente familiar también en el cual las chicas vienen, ¿no? Y también pues la carencia afectiva, no es un factor de riesgo porque como sabemos todos tenemos diferentes temperamentos, algunos son más melancólicos, entonces las personas melancólicas tienden a tener un tanque tal vez emocional un poquito más inmenso y lo que necesitan es recibir demasiado afecto y cuando no lo tienen de niñas, pues más adelante llegan a desarrollar cuadros de dependencia y como no tuvieron un afecto de pequeñas, luego pues tienden a ligarse o tienden a tener parejas equivocadas, ¿no? Y es por eso que pues vemos, ¿no? Que hay muchas personas que por más que sean violentadas, no logran salir de la situación. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué no logra salir? Y vamos a ver por la carencia afectiva que tuvo de niña. Esa carencia se puede dar por padres ausentes, se puede dar también por apegos inseguros que se pudo haber desarrollado desde pequeños, también por un apego ambivalente, inseguro, por un apego también un poquito no adecuado, ¿no? Entonces vamos a ver este punto, ¿sí? Y después de los factores de riesgo, ya hemos identificado por qué es que se da la violencia, por qué sigue dándose en el Perú, por qué es que vemos bastantes casos de dependencia. Vamos a ver las características de las mujeres víctimas de violencia. ¿Qué características tienen ellas? Tal vez ustedes en la universidad las han visto, aunque cuando yo estudiaba psicología, pues no era un tema muy tocado, no era el boom, no nos enseñaba mucho acerca de violencia, o porque es que se daba, nos enseñaban los trastornos de personalidad, pero no nos hablaban de la violencia propiamente dicha. Y muchos de los trastornos de personalidad salen porque las personas son víctimas de violencia, de gritos, de insultos, y más adelante vamos a ver lo que eso nos lleva a desarrollar, qué desarrollan las personas víctimas de violencia. Pero vamos a ver algunas características primero. Como sabemos, creo que todos nos damos cuenta, las personas víctimas de violencia tienden a ser dependientes emocionales, ¿sí? A ver, si se escucha bien el audio, si todos escuchan bien, hay dificultades, no hay problemas. Aquí Marisa nos dice que tiene un poquito de dificultades, pero bueno, vamos a continuar. A ver, ¿no? Una de las características más sobresalientes de la violencia o las víctimas de violencia, pues es que tienden a ser muy dependientes emocionales, demasiado. ¿Por qué son dependientes emocionales? Por la misma carencia afectiva que tuvieron de pequeña, por los apegos inseguros que se dieron, por los apegos inseguros ambivalentes, ¿no? Entonces tienden a desarrollar ello, a decir, no me dejes porque no voy a poder vivir sin ti, no voy a poder realizar muchas cosas si tú no estás conmigo. Es por ello que muchas de las víctimas de violencia se atan a una persona, por más que les trate de manera indiferente, por más que les golpeen, por más que les griten,
tienen esa característica. Bien. La dependencia emocional sabemos que se genera debido a una baja autoestima, ¿no? Y las personas que sufren de violencia pues también tienen una baja autoestima, no logran tal vez desarrollar un autoconcepto adecuado, no logran desarrollar un amor propio, no logran también desenvolverse o reconocer sus puntos fuertes, no logran reconocer en qué son buenas, porque nunca tal vez han sido también reconocidas, porque nunca han sido tal vez valoradas, ¿no? Tanto en el ámbito familiar, en el ámbito social o en otros ámbitos, y podemos ver que presentan muy baja autoestima. También las personas víctimas de violencia tienen una disminuida red de apoyo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tal vez tienen familia, pero no logran expresar por lo que están pasando, no logran contar la situación en la que están viviendo. ¿Por qué? Porque creen que van a quitar o van a hacerle algo a la pareja con la cual están ellos viviendo, ¿no? También pues no logran no desarrollar mucho sus habilidades sociales. Es por ello que cuando sufren de violencia, pues tienden a encerrarse, no contar tal vez lo que están pasando. Y a veces puede ser que las personas tengan familiares que les quieran ayudar, pero ahí entra a tallar también la dependencia emocional que tienen y no les permite a ellas salir de la situación en la que se encuentran, ¿sí? Me dicen que continúan los ruidos, no sé, no sé si todos escuchan con ruidos, tal vez el audio, o escuchan bien. Ya. Bueno, vamos a continuar. Ya, entonces, también las personas víctimas de violencia tienden a ser demasiado pasivas, demasiado sumisas, por lo mismo que sufren de dependencia emocional, pues tienden a desarrollar estas actitudes, ¿no? De siempre ceder, siempre tal vez mantenerse pues en una posición de yo no puedo, de no soy capaz, de no puedo trabajar porque no tengo los medios, porque no tengo ayuda, porque no lo voy a lograr. ¿No? Cuando vienen a nosotras personas que sufren de violencia, muchas de ellas no trabajan y dependen económicamente de la persona con la cual viven, ¿no? Entonces uno tal vez se puede pensar, ¿y por qué no trabaja esta persona? Si tiene todas las habilidades, si tiene tiempo libre, pero como tienen baja autoestima, como sufren de dependencia emocional, pues lamentablemente no se sienten capaces de poder trabajar, de desarrollar habilidades. Y vamos a ver más adelante cómo es que el agresor hace o logra que la persona tienda a desarrollar ese pensamiento. ¿Bien? Entonces, y también pues una de las características del 99% de las víctimas de violencia es que en su niñez o adolescencia han sido víctimas también de violencia de parte de su familia, de parte de alguna persona externa. Entonces podemos ver esa situación que se da en ellas. ¿Bien? Hasta ahí alguna pregunta, algo que quieran comentar tal vez o decir, o si no para poder continuar viendo todo lo que hemos preparado. Listo. Entonces, vamos a ver qué consecuencias trae la violencia contra la mujer. ¿Sí? ¿Qué consecuencias? La mujer muchas veces sí es consciente de que está viviendo en una situación de violencia, que está recibiendo gritos, si es consciente que recibe golpes, si es consciente que está pues siendo víctima de muchas cosas, pero en ocasiones no logra poner su denuncia, no logra buscar ayuda porque no sabe las consecuencias o no conoce a profundidad cómo hacerlo. Bien, entonces vamos a ver una de las consecuencias que se desarrollan cuando uno es víctima de violencia.
¿Y por qué es que ahora se busca que las personas busquen ayuda a tiempo o vayan a un psicólogo, acudan a un centro de salud mental comunitario o también acudan a un centro de salud? Vamos a ver por qué. Porque la violencia que uno puede sufrir, pues más adelante nos trae ansiedad, ¿sí? La mayoría de personas que vienen a consulta para ser atendidas o vienen a reportar algún hecho de violencia, pues sí, de cajón nosotros encontramos que tienen ansiedad generalizada o están desarrollando ansiedad, ¿sí? ¿Cómo lo desarrollan? A través de pensamientos pesimistas, porque creen que más adelante no van a salir de la situación, piensan que esto les tocó vivir de por vida, consideran que no son capaces de alcanzar nada, consideran que así tienen que vivir por siempre, ¿no? Entonces son pensamientos pesimistas que normalmente tienen esas personas víctimas de violencia. También tienden a desarrollar tensión muscular, dolor de cuerpo, dolor de hombros, dolor de pecho, dolor de espalda. Muchas veces también ellas pues comentan que presentan las manos que les tiemblan, el cuerpo que les tiemblan, las piernas que les tiemblan también. Es una presentación o cómo es que se da esta ansiedad también en ellas, ¿no? Y muchas de ellas pues también presentan problemas de sueño. Algunas duermen demasiado y otras pues duermen poco. Entonces, sí o sí, las personas cuando son víctimas de violencia desarrollan ansiedad con el tiempo. Y es en la actualidad uno de los problemas que vemos con más frecuencia, tanto en adultos, en adolescentes que desarrollan ansiedad. ¿Por qué? Porque en su niñez se han encontrado inmersos en violencia, se han encontrado inmersos en situaciones que les ha llevado ahora a presentar esta situación. Entonces, tal vez las mujeres cuando sufren violencia llegan a los 14, 15, 20 años y te dicen, señorita, pero yo estoy normal, yo no siento nada. A veces algunas de ellas nos comentan eso, pero conforme va pasando el tiempo, los años, a los 30, 35, ya empiezan a desarrollar esos cuadros de ansiedad. Y muchas veces ellas dicen, pero ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy teniendo estos pensamientos? ¿Por qué siento mi cuerpo un poco cansado? ¿Por qué siento que mi cuerpo me tiembla? Y es porque ya han desarrollado ansiedad generalizada y no ha sido tratada a tiempo, ¿no? Y otra consecuencia que se puede ver es la depresión. Esto mayormente lo vemos en personas pasados de los 50 años, ¿no? Y que han sido víctimas de violencia. En su mayoría, claro que hay jovencitas de 30, 35 o menos que presentan este cuadro de depresión, pero en su mayoría sí son ya mayores de 50 años, que presentan tristeza y llanto frecuente, todos los días están llorando, todos los días se encuentran tristes, tienen esa sensación de vacío, de que nadie me va a querer, de que nadie me quiere, y entonces es cuando están demasiado sensibles a algún grito, alguna llamada de atención, se sienten también demasiado culpables por la situación en la que han vivido, porque los hijos también empiezan a decirle, pero ¿por qué no denunciaste a tiempo? Les empiezan a culpar por la situación en la que se encuentran o por la situación que ellos han vivido debido a que la mujer no denunció en el tiempo adecuado. Muchas de ellas también presentan ideas e intentos de suicidio que pues algunas han logrado concretar algunas ideas, pero no han dado con su objetivo, ¿no? Que ha sido suicidarse en sí. Esta depresión se suele ver en personas de 50 años, ya una depresión grave. En las mujeres, tal vez de 30, 25 años, se ve una depresión recurrente, que 2 semanas están bien y 2 semanas están mal, ¿no? Que más adelante también les puede llevar a desarrollar un trastorno bipolar, ¿no? Del ánimo. Entonces, también
vemos que con el tiempo estas personas víctimas de violencia tienden a tener un deterioro laboral. ¿Por qué? Porque por lo mismo que se sienten no aptas, por lo mismo que tienden a tener dolor de cuerpo, por lo mismo que tienen problemas de sueño, que duermen tarde y se levantan tarde, entonces tienden a alejarse o ya no trabajar porque no se creen, no consideran tal vez que lo están haciendo de una buena manera. Y recordemos que la ansiedad también nos lleva un poquito a disminuir nuestras capacidades intelectuales, ¿sí? O nuestras capacidades también que uno puede tener. Y hay muchas mujeres que tal vez vienen a consulta y nos comentan, pero yo antes no era así, o yo antes era más rápida, hacía las cosas con facilidad, pero ahora ya no lo puedo hacer. Y es porque está empezando a desarrollar cuadros de ansiedad. Bien, entonces un poquito estas son las consecuencias más frecuentes que trae la violencia en las mujeres. Bien, vamos a ver otro punto. ¿Sí? Vamos a ver otro punto. Y como vemos, la violencia más común que se puede dar es la violencia de pareja. ¿Sí? La violencia de pareja, la violencia dentro de la familia, contra la mujer, y que muchas veces es súper sutil y uno no se da cuenta. Y la violencia en la pareja se da más por mitos que uno conoce, que uno escucha y que lo hemos llevado de por años en nuestra crianza, ¿no? La famosa frase, si te cela es porque te quiere. ¿No? Tal vez muchos hemos escuchado esta frase, ¿no? Si te cela es porque te ama, es porque está pendiente de ti, es porque le importas, y en realidad esto no es así. Es una violencia un poquito encubierta y que muchas personas pueden llevarlo a la celopatía y pueden desarrollar ya conductas inadecuadas. Otro mito que escuchamos: en una relación no existe violación. Y es algo que uno piensa que si tu pareja te obliga a tener intimidad es porque se debe dar, se debe hacer, porque son pareja, porque son esposos, cuando en realidad la violación también se da en pareja. Se da y lo vemos a diario. Lo vemos porque las personas piensan que es normal, piensan que es parte de. Bien, otro mito que comúnmente también escuchamos: las mujeres violentadas se lo han buscado. Yo creo que todos hemos escuchado este mito, ¿no? Ah, ya, a tal persona la violaron porque ella se la buscó, por cómo se dice, ¿no? O a tal persona la gritaron porque ella se la buscó, porque ella quemó el arroz, ¿no? O tal vez también vemos de hombres, ¿no? Justo hoy día estaba teniendo un casito de un señor que me estaba comentando, ¿no? Que su esposa la agredía, el señor era discapacitado, y me dice: mi esposa me agrede, me ha tirado con la escoba en mi cabeza. Y también vemos, ¿no? Que muchas veces uno piensa y dice: los hombres no pueden sufrir de violencia, cuando en realidad también son víctimas de violencia, solo que se les hace más difícil poder expresarlo, se les hace difícil decirlo. ¿Por qué? Por la conducta machista o también por nuestro contexto, ¿no? Un hombre yendo a la comisaría a denunciar por violencia son pocos. La mayoría que va, y en la experiencia hemos podido ver, van los mismos agresores a hacerse las víctimas, ¿no? Y dicen: no, es que mi esposa me agrede, me violenta, pero es tan fácil decir su relato que uno se puede dar cuenta e identificamos que no es víctima, sino que es agresor, porque a una víctima hombre pues se le nota por la forma en cómo conversa, en cómo te relata los hechos, en el no querer tal vez hacer quedar mal a su pareja, ¿no? Entonces, por ahí hay algunos indicadores que nos hacen darnos cuenta de esto. ¿Y qué otros mitos conocen tal vez ustedes? ¿No? Ya vayan pensando que tal vez al final vamos a escuchar los mitos que ustedes conocen, o pueden escribir también por el chat
¿no? ¿Qué mitos ustedes pueden conocer en pareja o mitos en el contexto de la violencia? ¿No? Que todos hemos escuchado, que todos conocemos estos mitos. Bien, y vamos a ver ahora algunas características sutiles que se dan en la relación de pareja, en la relación también en familia, ¿no? Entonces vamos a ver algunas características que a veces uno no es consciente y uno dice, pero es normal. No vamos a ver esas características, una violencia sutil, que son signos de alerta. Estos dibujos han sido rescatados del Manual de Atención contra las Mujeres, ¿sí? Entonces, por el Ministerio de la Mujer. Vamos a ver que un signo de alerta que es demasiado sutil es cuando la persona nos ignora, sea hombre, la víctima o sea mujer. Bien, es cuando tal vez nosotros estamos hablando y la persona no nos hace caso. Se hace como que si no nos escuchara, como que no nos presta atención, como que después te dicen, ay, ¿qué me decías? No te escuché. No te deja hablar o no te permite dar tu punto de vista o simplemente se hace como que no le importa. Entonces es un signo de alerta demasiado sutil que uno tal vez lo puede pasar por alto. Uno puede decir, no, pero es normal, tal vez estuvo distraído, no me escuchó o no me presta atención porque estuvo pensando en otras cosas. No, es así como empieza la mayoría de violencia. Bien, otro punto creo que el que más conocemos es que te controle. No, dame tu teléfono, si estoy contigo tú no puedes hablar con nadie. Entonces, creo que esto lo hemos escuchado, que si te controla por las redes sociales, si tienes tu clave de Facebook, si siempre está buscando con quién conversas, por qué conversas, a qué hora te conectas, a qué hora te desconectas. Entonces, también es un inicio de violencia, ¿sí? Otro punto es ridiculizar, ¿no? Cuando nos empiezan a poner apodos, cuando nos empiezan a decir pareces un porquito, te ves demasiado delgado, te ves demasiado gordo, empiezan ya a burlarse por nuestros aspectos físicos o por nuestras conductas también en nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacer las cosas. También podemos ver que esta es una manera de cómo las personas ejercen violencia y es demasiado sutil. Uno puede decir, ay, sí, mi enamorado me dice que soy tontita, ¿no? O mi enamorado me dice que soy una gordita fea, ¿no? Pero me lo dice de cariñito, ¿no? Cuando en realidad se está ya empezando a dar violencia. Es demasiado sutil como vemos, pero ya se empieza más adelante a ser fuerte. Este ridiculizar puede ser en un ambiente cerrado o puede ser en un ambiente público. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos ridiculiza? Nos sentimos tristes, nos sentimos mal, nos sentimos incómodos. Y vamos a ver que el agresor, como vemos, empieza de a poquito. No es que de frente a veces te pega, son muy pocos los que de frente te pegan. Pero, como vemos, empieza a hacer todo un trabajo en nuestra mente, en la mente de la víctima, para que piense o crea que esta persona no es capaz. Lili, ¿No? me disculpas un momento. Sí, Te digo, hay problemas con el audio, se escucha como que se te escucha entre claro y no tan claro, entonces no permite escuchar bien el tema ya, de que nos estás exponiendo. De repente si lo desconectas, lo vuelves a conectar, no sé, para poder tener bien. más claridad. A ver, voy a volver a intentarlo, ¿ya? Voy a desconectar y voy a volver a conectar. Voy a esperar la situación. A ver, ya. Voy a volver aquí. Voy a volver a prender. Ya está. A ver. Ya, ahora sí me escuchan. Mejor. Entrecortado. Sí se escucha mejor.
O en todo caso, no sé si te es factible de repente hablar, estás con tu laptop, hablar directamente el micrófono de tu laptop. Sí, mira, en todo caso, yo voy a proyectar por este medio y me voy a conectar eh, desde mi celular para poder hablar más libremente. Ya, a ver, voy a hacer eso. Ya. Ahora sí se logra escuchar mejor. Sí, ahora te escuchamos mucho mejor. Ya, bien, entonces ahora vamos ya a continuar y para poder seguir con lo propuesto. Ya, listo. Voy a continuar. Bien, entonces como hemos visto, pues muchas de las conductas o los signos de alerta que tienden a darse, ¿no?, en violencia y que son demasiado sutiles, ¿sí? Y que muchas veces no somos conscientes o no nos damos cuenta o pensamos que es algo normal, pues se dan, ¿no?, a diario en una relación de pareja. Entonces, a ver, gracias por avisar, en realidad no sabía que se estaba escuchando de esta manera, pero ya hemos visto de mejorar. Bien. A ver. Bien. Entonces, bueno, otro de los puntos que podemos encontrar son las bromas hirientes, ¿sí? Las bromas hirientes que normalmente uno escucha. ¿Y cómo nos damos cuenta de una broma hiriente? Uno puede decir, y si tal vez mi pareja me dice que soy tontita, que soy su tonta favorita, que soy una lentita, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta que es hiriente? Cuando uno se siente mal, cuando a uno no le gusta esa broma, cuando uno pues dice, no me gusta cómo me estás hablando, no me gusta cómo me estás diciendo, o nos sentimos súper incómodos por esa actitud de nuestra pareja. Entonces podemos darnos cuenta que es una broma que nos hace daño. Y muchas veces la persona agresora puede ser consciente, como también no puede ser consciente de la actitud que está reflejando. Y para ello uno tiene que ser muy capaz tal vez de darse cuenta y decir, ¿en qué momento es que hablamos ya de agresión propiamente dicha? Cuando la conducta del agresor es repetitiva y todos los días tiene la misma conducta, que es, me ridiculiza, me hace bromas hirientes, me controla, me ignora, es diariamente, todos los días. Hay veces en los que uno tal vez ve a su pareja que grita o que perdió el control, pero no es todos los días, sino que en ocasiones, porque no supo qué hacer, no supo qué decir, o la situación fue demasiado fuerte, entonces como que reacciona de esa manera. El agresor normalmente es continuo. Todos los días está hablándonos de manera inadecuada, nos grita, empieza a hacernos bromas que no nos gusta. Entonces ahí sí podemos ver que ya esta persona es agresora. En cambio, si en algún momento solamente nos gritó, nos llamó la atención, entonces, bien, puedo decir, no es de todos los días, es solamente una vez al año, solamente una vez a los 6 meses. Entonces, como que podemos un poquito diferenciar esa situación. Bien, vamos a ver otro punto por aquí. Otro signo de alerta que uno puede ver, pues es que ya nos empieza a celar. Y es lo que más sabemos, que más nos hemos dado cuenta,
que tal vez los medios de comunicación nos dicen, ¿no? Que si te cela, pues ya es un tipo de violencia, que ya está tal vez controlándote, que ya está viendo por qué hablaste de esta forma, o por qué hablaste con esta persona, o por qué dijiste tal cosa. Entonces uno ya se empieza a dar cuenta, ¿no?, que le está celando, pero no es un celo muy suave, sino que ya empieza a celarnos con más frecuencia, empieza a gritarnos, a insultarnos, a decirnos pareces tal por cual, si estás hablando con tales personas, ¿no? Entonces uno como que ya se da cuenta y va diciendo, no me gusta que me diga esto, no me siento bien cuando me dice esto, me hace sentirme de esta forma, me hace sentirme muy mal, ¿sí? Otro punto es que nos agregan jugando, ¿no? Ups, me equivoqué, nos empujan y tal vez, ay, me equivoqué. O las víctimas cuando vienen dicen, sí, él a veces me empuja, pero es porque está jugando. Él a veces me tira un manazo, pero es porque está jugando, así juega. Entonces ya vemos que son signos de alerta, son pequeñas actitudes que puede presentar esta persona y que más adelante se va incrementando, ¿no? Ya cuando empieza también a destruir nuestros objetos personales, o los objetos personales, la ropa, el celular, tal vez tu medio de trabajo, ¿no? Entonces también uno puede decir, ay, pero se equivocó, no fue su intención, pero eso también es violencia ya patrimonial, es violencia donde empieza a destruir cosas que te pueden ayudar. Entonces, la persona puede decirte, pues, ¿qué quieres que haga? Se te cayó, es por tu culpa. No es como el violentador maquina en tu mente o maquina en la mente de la víctima diciéndole, es tu culpa, tú eres la culpable. ¿No? Como hemos visto desde el principio, algo muy sutil. Empieza a ridiculizarte, empieza a ignorarte, empieza como que a hacer que la víctima se sienta incapaz, que se sienta culpable, que se sienta mal, que crea que es su culpa, que por ella es quien genera esa violencia, para luego ya irse un poquito más fuerte y empieza a empujar, empieza a golpear, empieza ya a amenazar de muerte, empieza a encerrar a la persona. Esos ya son algunos puntos más fuertes, ¿no? Que no lo he considerado aquí debido a que, pues, quería mostrar algunos signos sutiles que normalmente uno no conoce y piensa que son normales, piensa que se da porque, bueno, pues no, tal vez la persona hizo algo malo o la persona, la víctima, pues como es delgada, pues merece ser víctima de violencia, como es gordita, merece ser víctima de violencia, como es muy lentito, merece ser víctima de violencia. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? ¿No? Como vemos, a veces la violencia es demasiado sutil y las personas o las mujeres víctimas que se encuentran inmersas en ello, se les hace difícil salir. Se les hace demasiado complicado porque, pues, como vemos, es todo un manejo mental. No es empezar a ignorarlas, empezar a ridiculizarlas, empezar a hacerles bromas hirientes, empezar a trabajar con esa área emocional de creer que yo soy el problema, de creer que yo soy la culpable. La víctima cuando llega a consulta, pues te va a decir, no, yo creo que yo le estoy incitando, creo que yo soy la culpable, creo que yo, o sea, siempre se va a echar la culpa a ella, porque el agresor ya empezó a trabajar en su mente y ya empezó a hacer un esquema mental equivocado de esta persona. Bien, entonces vamos a ver algunas estrategias para trabajar con las mujeres, para que ellas puedan salir de la situación en la cual se encuentran, ¿sí? A ver, vamos a ver algunas estrategias. Una de las estrategias que funciona un montón y que ha empezado a hacer el Estado, pues es reeducar a la víctima. ¿Cómo así reeducarla?
cambiar todo ese esquema mental que tiene de creer que ella es la culpable, de creer que toda la cultura en la cual vive, pues le hace pensar que por ella es que se da la violencia, que así es la vida, que estamos inmersos en esta situación y uno tiene que adaptarse a la violencia. Bien, entonces vamos a ver cómo vamos a reeducar a esta víctima. Un punto muy importante es enseñarle los tipos de violencia que existen. No solamente existe la violencia física, no solamente existe la violencia psicológica, sino que también existe la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia económica, que a veces uno no es consciente, que a veces uno no se da cuenta. No, por ejemplo, cuando te rompen las cosas, es un tipo de violencia, la violencia patrimonial. Cuando te roba tu dinero, es violencia económica. Cuando no te deja avanzar, no te deja trabajar, no te deja estudiar, es también violencia económica y patrimonial. Y va ligado a la psicológica. Entonces podemos darnos cuenta también que existen varios tipos de violencia. Uno tiene que reeducar a la víctima para que sea consciente y pueda darse cuenta de la situación en la que se encuentra, que no es adecuada. Enseñar también, educar a la víctima en cuál es el perfil del agresor. Como hemos visto en aquellas partes sutiles, muy sutiles de la violencia, el agresor suele ser muy manipulador. El agresor suele ser demasiado encantador. Entonces, que la víctima sepa, ¿para qué? Para que luego no vuelva a cometer los mismos errores de estar con una persona violenta que la pueda agredir. Bien, otro punto es enseñarle a la víctima cómo es que se genera la violencia, qué riesgo, cuál es el riesgo, ¿no? O cómo es que se da. Para eso hemos visto el perfil de riesgo, los factores de riesgo, venir de un hogar violento, o si uno tal vez educa a sus hijos con violencia, esto se va a seguir dando. Es por eso que en la actualidad pues vemos ya estrategias de educar, estrategias de disciplinar, vemos la famosa disciplina positiva, porque es algo que se genera y se disminuye la violencia, ¿sí? Otro punto es reeducar a la víctima enseñándole las consecuencias de la violencia. No solamente es la ansiedad, no solamente es la depresión lo que va a desarrollar, sino que también va a desarrollar que sus hijos más adelante la culpen, le digan, por tu culpa no salimos adelante, por tu culpa no logramos hacer tal cosa, ¿no? Entonces, esas son también algunas de las partes de las consecuencias de ser víctima de violencia. Y creo que el más completo es poder enseñarle a la mujer los derechos que tiene, o a la víctima de violencia qué derechos tiene, cómo, de qué ella puede disfrutar, o por qué es que debe ser cuidada, por qué debe tener derecho a la salud, por qué debe tener derecho a un hogar propio, por qué debe tener derecho a la libertad, ¿no? Entonces, reeducarla también en este aspecto para que la persona sea consciente. Bien, vamos a ver otro punto muy importante. ¿Sí? Otra estrategia que podemos nosotros realizar es trabajar sí o sí en la autoestima de la víctima. ¿Sí? Trabajar el amor propio, ¿cómo así? Guiar a la persona para que identifique sus puntos fuertes y sus capacidades. ¿Qué capacidades tiene? Siempre la mujer víctima va a tener capacidades. Si uno no logra, no es demasiado visible, tenemos que ayudar a la persona para que los identifique. ¿Qué cualidades tiene? ¿Qué virtudes tiene? ¿En qué cosas le va bien en la actualidad? Hay mujeres que son demasiado emprendedoras, pero lamentablemente por la situación en la que se encuentran, han dejado de lado el empezar un negocio, el seguir con su negocio, porque dicen, no, mi pareja no me deja trabajar. ¿Sí? Ayudarle a que también se dé cuenta de cómo es que ha resuelto situaciones difíciles en el pasado. Y animarla para que pueda reflexionar en ello, para que reflexione en estos puntos. Para ello, podemos decirle, es importante que tú vayas a una terapia psicológica, es importante que tú puedas buscar ayuda a tiempo,
Si en casa o tenemos algún amigo, alguien que es víctima de violencia, a veces uno le puede decir, pero busca ayuda, pero por favor, anda a tal centro de salud, y la persona no se da cuenta, no es consciente. ¿Cómo podemos ayudarla? Guiándola para que pueda un poquito identificar sus virtudes y cualidades que tiene, sus puntos fuertes, porque eso le va a ayudar a darse cuenta de que es capaz de solucionar muchas situaciones. Bien, vamos a ver otro punto. A ver, disminuir la dependencia emocional. Como hemos visto, otro de las características de las personas víctimas de violencia, pues es que son demasiado dependientes emocionales. Entonces, para ello podemos acompañar a la persona para que pueda sanarse emocionalmente. ¿De qué tiene que sanarse? ¿De qué? De una paternidad ausente, ¿sí? Porque recordemos que una de las características o por qué se da la dependencia emocional, por padres que no han estado, padres que no han sido afectivos, padres que han desarrollado un apego inseguro, un apego ambivalente, y la persona tiene que sanarse en ese aspecto. Sanar esa paternidad ausente que tanto quiso cuando fue niño, cuando fue adolescente y no lo tuvo. Y ahora intenta suplirlo, intenta tal vez buscarlo en una pareja, y lamentablemente es una pareja inadecuada, ¿sí? Otro punto es que pueda la persona sanarse de la violencia sufrida en su niñez y en su adolescencia. Eso también lleva a dependencia emocional. ¿Por qué? Porque siempre va a buscar ser aprobada, siempre va a buscar ser amado, aunque sea por una persona que no le brinda un amor tal vez saludable. Bien, y el otro punto, pues sí o sí, es asistir a terapia para que pueda sanar toda la situación en la que se encuentra. Bien, vamos a ver otros puntos. ¿Qué más, qué otra estrategia uno puede desarrollar o cómo es que podemos ayudar a una persona que se encuentra inmersa en violencia? Y en ocasiones no nos quieren escuchar, pero podemos hacer pequeñas acciones que le hagan darse cuenta de esa situación. ¿Sí? Vamos a ver, debemos animar a la mujer o a la víctima, a la paciente, ¿sí? A que pueda seguir una pauta regular de sueño y evitar dormir demasiado. Es lo que trabajamos con todas las mujeres víctimas de violencia. ¿Por qué? Porque ellas normalmente pues tienden o pueden dormir demasiadas horas o pueden dormir muy pocas horas. Entonces, ¿cómo es que regulamos el sueño con ellas? ¿Cómo es que las animamos? Y es por eso que les aconsejamos a que practiquen actividades físicas con regularidad. Hacer deporte, bailar, salir con los amigos, intentar cansarse en algún ejercicio. ¿Para qué? Para que puedan conciliar el sueño con mayor facilidad. También les decimos a las mujeres que eviten automedicarse y eviten consumir alcohol para sentirse mejor. Entonces animamos eso a las mujeres para que no tiendan a desarrollar pues, más actitudes, o al estar con otra persona no vuelvan a inmiscuirse en una relación de violencia. Y también animamos a las mujeres a que puedan reconocer los pensamientos de autolesión o suicidio que ellos pueden tener, ¿no? Porque las mujeres, pues, en su mayoría presentan estas conductas de que quieren autolesionarse, que quieren suicidarse, que quieren, pues, no encuentran razón de vivir. ¿Por qué? Porque están demasiado lastimadas. Bien, vamos a ver otra estrategia, una de las últimas estrategias que podemos conocer es el empoderamiento personal. La hemos escuchado por muchos años, sabemos que existe, pero en una persona víctima de violencia, ¿cómo es que podemos trabajarla? ¿Sí? Entonces, vamos a ver que se le anima a que desarrolle nuevas habilidades. En el Centro de Emergencia Mujer lo que hacemos es esto: acompañar a la persona para que pueda desarrollar ello. ¿Sí? ¿Y cómo es? Tal vez desarrollar nuevas formas de comunicarse, por eso se les
Lili, dejamos de escucharte, se apagó, me parece, tu audio. Se apagó tu audio, Lili. Enseña a la herencia a darse cuenta de la situación en violencia que se encuentra inmersa, al darse cuenta de los derechos que tiene, entonces ya no se va a dejar violentar. Al ¿Nos podías sanar, repetir lo último? Porque se dejó de escuchar un momento y no pudimos escuchar lo que nos estabas indicando, por favor. ya, entonces vamos a ver en el empoderamiento personal, ¿sí? Es desarrollar nuevas habilidades, bien, nuevas formas de comunicarse, que la persona aprenda tal vez maneras asertivas de comunicarse, no decir las cosas que le incomodan, decir las cosas que no le pareció adecuado, expresar el trato que no le gustó. Y esto tenemos que tener presente que la mujer debe decirlo al inicio de la relación o cuando está constituyendo su hogar. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil darse cuenta. Recordemos que un agresor, cuando es agresor así en potencia, a la primera cosa que tú le digas, no me parece esto, no estoy de acuerdo con esto, va a sacar todo, todo así tal cual es, y la persona va a poder darse cuenta que está hablando con un agresor, que esta persona no le conviene, que esta persona no le va a ayudar a crecer. ¿Por qué? Porque ha aprendido a cómo manifestar en la manera en cómo se siente mal, que no le gusta el trato que le están dando. Bien, entonces la persona va a ser más consciente de esta situación. ¿Listo? Otra forma, tal vez, o en que también debemos ayudar a la persona, es que aprenda nuevas formas de disciplinar. La mayoría de personas víctimas de violencia tienden a repetir el mismo ciclo y por lo tanto sancionan o disciplinan de manera inadecuada a sus hijos y la violencia continúa. Y es por eso que cuando tenemos a una persona en terapia, debemos de enseñarle estrategias de cómo disciplinar a sus hijos, de cómo disciplinar a su pareja, de cómo tal vez llegar a acuerdos también para que la violencia no continúe. Y también otra forma de empoderar a la persona es ayudarla a obtener independencia financiera. Como hemos trabajado la autoestima, el amor propio, le hemos mandado a que lleve terapia psicológica, entonces ya podemos hablarle de que tiene capacidades y puede trabajar, de que puede emprender algo nuevo. Y en el Centro de Emergencia Mujer, pues ayudamos a que la persona sea consciente de sus habilidades y pueda emprender en algo que le va a sumar para su vida. Bien, entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, algo que quieran decir? Nuevamente dejamos de escucharte, Lili, no te escuchamos. Tal vez nosotros de manera más cercana, ¿cómo es que podemos ayudar? Como hemos visto, ayudar a la persona a desarrollar amor propio, a sanar su dependencia emocional. Lili, disculpa, ¿podrías repetir lo último? Nuevamente dejó de escucharse y no pudimos escucharte lo que nos estabas diciendo. Bien, entonces, como hemos visto, el Estado pues puede, hace muchas charlas, está siempre intentando involucrar, ¿no?, a las diferentes entidades, como es el Ministerio de Salud, muchas otras entidades, ¿no?, que tal vez pues están brindando promoción, prevención de la pues, ahora es como nosotros podemos ayudar de manera más cercana, de manera más personalizada, pues animando a la
persona que lleve terapia psicológica, que puede pues desarrollar amor propio, empoderarla también personalmente para que desarrolle nuevas habilidades, ¿sí? Bien, entonces eso es lo que les quería mostrar, un poquito compartir con ustedes algunas estrategias que son pocas pero que van a ayudar un montón y las podemos practicar, no las podemos practicar, esto es de manera general. Ya más adelante tal vez se va a estar dando de manera puntual algunas estrategias para trabajar con víctimas o también con clientes o también con pacientes, ¿no? Porque aquí vemos la mayoría de personas pues son psicólogos y muchos de ustedes querrán conocer estrategias técnicas de cómo es que se puede trabajar con esas mujeres víctimas de violencia. Ya tal vez vamos a tener oportunidad más adelante de ver estas técnicas a profundidad. Ahora no podemos profundizarlas porque Dejamos de escucharte en lo nos quedaría último. demasiado corto el tiempo, pero Ok. sí, ¿alguna pregunta que puedan tener? ¿Me escucha, señorita Lili? Sí, ¿Cómo Maritza. está? Buenas noches. Qué pena que no se escuche bien, se escucha a veces claro. Bueno, mi pregunta es, ante todo, felicitarla, todo el esfuerzo. Y siempre estos medios, siempre suelen haber pequeñas problemitas, ¿no? Pero bueno, eso no impide que esté interesante el tema. Para llegar al empoderamiento personal de estas personas, entre comillas, víctimas, ¿qué terapia es la más adecuada para ayudarlas? Sí, ¿Qué terapia podría yo aplicar para poderlas ayudar, ¿no? Y poder también aplicar las estrategias y todo este empoderamiento de la que usted está hablando. Pero como tiene que ver un principio, ¿qué terapia podría aplicarle? ya. Mire, en la experiencia que yo he podido tener, ¿no? Y que me ha ayudado un montón, de cajón siempre pues empieza con técnicas gestálticas. ¿Por qué? Porque ahí se trabaja la emoción de la persona. Como sabemos, cuando uno es víctima de violencia, lo que se ve más limitado, lo que se ve más aturdido, lo que pues se ve más afectado son las emociones de la víctima. Y en mi ejercicio, ¿no? Como psicóloga y trabajando con mujeres víctimas de violencia, he podido aplicar técnicas en el área gestal. Algunas técnicas, pues las de relajación, las de que se pueda dar cuenta de la situación en la que se encuentra. Otras técnicas es tal vez la silla vacía también, para que la persona pueda expresar, pueda sacar todo ese rencor, todo ese dolor que siente, y a través de las técnicas gestálticas, pues a mí me ha ayudado un montón a que la persona pueda autoperdonarse también, pueda conocer la raíz desde dónde empezó la violencia, porque muchas veces no empieza desde cuando uno es adulto, sino que empieza desde cuando uno es niño. Entonces, estas técnicas gestálticas a mí me han ayudado un montón. Claro, que recordemos que como psicólogos, pues no solamente nos centramos en una técnica, sino que también vemos diferentes enfoques. También he realizado pues enfoques de cognitivo-conductual para manejar los pensamientos de la persona, no manejar los intentos de suicidio, los pensamientos recurrentes de suicidio que tienen. Entonces son técnicas que he puesto ambas en práctica y que me han funcionado un montón, ¿no? Y también son las que más domino y las que más conozco, ¿no? Porque en la universidad pues nos enseñan ello. Eso, Marixa, esas técnicas uno puede utilizar, ¿sí? Por ahí iba tu pregunta, ¿te respondí? Sí, muchas gracias. Bien, Exactamente. gracias, Sí, está Marixa. bien, gracias. Ya. Bien, ¿alguien más que desea realizar alguna pregunta, comentar tal vez?
¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Doctora, buenas noches. Agradecerle la exposición. ¿Me escucha? sí la escuchamos. Doctora, en una relación surrecticia de una amante, ¿es agredida de forma violenta? ¿La posición de un amante es agredida de forma violenta? Le pregunto esto porque tengo un caso de un compañero de trabajo, ¿no? Yo lo he derivado porque no soy especialista en esto. Tiene 40 años y la chica tiene 25, pero la pregunta es esa, ¿no? O sea, un amante en esa posición es agredida o violentada, violentada psicológicamente. Esa es mi pregunta, ¿no? Ya, bueno, para entenderlo un poquito más, eh, la amante es agredida por su pareja No, no, o no, no. Solamente la posición de amante, porque agredida no es ni siquiera verbalmente, en absoluto, ¿no? Ni físicamente, ¿no? Pero si no me ya refiero a la posición, ¿no? sí, ya le entiendo. Sí, mire, recordemos que, bueno, en la actualidad tal vez uno puede pensar que el tener un amante, el tener dos relaciones, pues es normal, ¿no? Cuando en realidad también se está generando violencia. ¿Por qué? Porque es que se genera violencia cuando uno tiene un amante o cuando uno se encuentra inmerso en una relación de 3, en una relación de 4. ¿Por qué? Porque ya se está perdiendo el respeto hacia la otra persona y mucho más si han llegado a acuerdos, ¿no? Si han llegado a acuerdos, yo creo que cuando uno ya sale de ese acuerdo de el, tal vez tener una relación solamente de dos personas, cuando uno sale de ello, pues ya está ejerciendo violencia porque está irrespetando un acuerdo en el cual pues ambos han decidido, ¿sí? Entonces ya estamos ahí viendo violencia. ¿Y por qué también es que se genera violencia? Porque ahí también tenemos que tener muy en claro, ¿no? Si ambas personas lo aceptan, ¿no? Por ejemplo, que estemos en una relación de 4 y normal, pues yo tengo la fuerza tal vez mental como para aceptarlo y no me afecta y yo estoy bien y todo ok, entonces tendríamos que analizarlo, porque si podemos identificar la violencia es la que causa daño psicológico. Y en una relación de 3, ¿qué sucede normalmente cuando uno se entera que le están siendo infiel? Uno no es que se siente feliz, que se siente contento, no, sino que te daña físicamente, te daña emocionalmente, te daña psicológicamente. Tú te sientes la persona, la mujer tal vez, que ha sido usada tal vez como amante o ha sido tal vez traicionada por su pareja, se siente mal, se siente afectada, se siente tal vez lo peor, no se siente valorada. Y ahí es por eso que nosotros también podemos decir que se da violencia. ¿Y por qué la amante también vendría a ser violentada? ¿Por qué? Porque pues está siendo usada como qué, como objeto, porque no es valorada muchas veces, no son valoradas sus emociones, no son valorados sus sentimientos, no son valorados su tiempo, entonces también está siendo víctima de violencia, a pesar de que en la actualidad pensemos que es normal, pensemos que bueno, pues así es, ella acepta y ella lo está asumiendo, ¿no? Y ella es consciente, ¿no? Entonces, por ahí más o menos, Jorge, podemos ver ese punto, que también es víctima de violencia. Y uno debe identificar por qué es que la persona acepta ser amante, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tal vez sufre de dependencia emocional, porque tal vez no ha tenido buenas redes de niña, entonces siempre hay un porqué. Y lo que se debe buscar es que esa persona sane esa área en su vida. Bien, bien Jorge, por ahí más o menos puede llegar. Sí, muchas gracias, doctora. No, gracias.
Bien, ¿alguien más que desea hacer alguna pregunta? A ver, vamos a leer el chat. Lili, acá sí, en el chat nos dicen, bueno, un aporte, terapia breve centrada en soluciones también la recomiendan. Y hay otra que dice, entre las técnicas conductuales, ¿cuáles se pueden utilizar? Bien, bien, entonces, claro, la terapia breve, no centrada en soluciones, pues es muy buena. Yo he podido practicar algunas técnicas, pero no es mi especialidad, entonces es por ello que como que no podría profundizar, pero en la técnica conductual, claro que sí, porque una de las técnicas que nos funciona un montón y que ayudan es el bloqueo de pensamiento, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo la podemos utilizar con las mujeres víctimas de violencia? Recordemos que muchas veces las ideas de suicidio, los pensamientos de suicidio se van a dar 50 veces al día, ¿no? O se pueden dar 3 veces al día, o se pueden dar en el momento en el que uno está siendo víctima. Entonces, ¿cómo es que la podemos practicar? Se le dice a la persona que cuando viene ese pensamiento, pues que le bloquee al instante, bloquee ese pensamiento al instante y pueda decirlo ahora, no te voy a prestar atención, ahora estoy ocupada, o intente distraer la situación en la que se encuentre, bloqueándolo y supliéndolo por otro pensamiento adecuado. Va a ser una lucha súper constante, pero es algo que funciona un montón, funciona y te da una validez rápida, o es algo rápido que se puede realizar porque la persona no podemos profundizar mucho. Recordemos que los pensamientos vienen, vienen, vienen. No se puede hacer toda la sesión al instante para que la persona bloquee ese pensamiento, para que pueda disolver el pensamiento. No es por eso que se le da esa técnica para que la practique al instante y es el bloqueo de pensamiento. Claro que ya en la terapia uno va aplicando distintas técnicas para que pueda cambiar ese pensamiento enraizado, y esto se da a través de la reeducación. Bien, a ver, ¿qué estrategias se podría aplicar en caso de que la víctima se sienta abandonada por parte de la institución policial? Sí, de hecho, a veces la policía, lamentablemente, pues no da una ayuda a la persona, una ayuda completa, no a la persona. Lamentablemente la van dejando, no la toman en cuenta, hasta en ocasiones archivan el caso, pero ¿cómo es que podemos ayudar a que esta persona no se sienta abandonada? Podemos animarla a que continúe, a que busque estrategias. ¿Cómo así? Nosotros atendemos en el Centro de Emergencia Mujer y sí o sí, pues estamos siempre pendientes de los casos, siempre pendientes, damos a un abogado, se brinda un psicólogo, se brinda también un trabajador social para que esta persona no se sienta olvidada. ¿Sí? Como psicólogos también estamos llamados a siempre estar pendientes de la víctima, decirles, no llamarles, decirles, bueno, sigue adelante, no te eches para atrás, puedes continuar con el proceso, la policía tal vez no te va a hacer caso, pero tenemos otra entidad que sí te va a ayudar y es el Centro de Emergencia Mujer, el Ministerio de la Mujer, es también la de MUNA, y cómo nosotros también podemos ayudarlas, pues acompañándolas en este proceso, acompañándolas, ayudándolas a ver tal vez que el caso sea atendido tanto por la policía como por el Centro de Emergencia Mujer. Eso es en cuanto a las entidades, pero así de manera personal, si tenemos la cercanía con esta víctima, pues solamente es animarla y decirle que siempre, pues, la persona que es lastimada va a ganar y la persona que es agresora sí o sí va a perder, no va a tener paz, no le va a ir bien. Entonces, como que por ahí podemos motivar y animar para que esta persona no se sienta pues peor de lo que está pasando en este momento. Por ahí más o menos, Fidel, podemos acompañar a la persona que se puede sentir abandonada. Bien,
¿Alguna otra pregunta que puedan tener? Nada. Muy bien, Lili. Al parecer, las preguntas ya pudiste aclararlas de las personas que pudieron realizarlas. Agradecerte por la ponencia del día de hoy. Si bien es cierto, sí hemos tenido ciertas dificultades, como dijo Maritza, es parte de esta situación justamente por estar a través de Internet. Pero lo importante es que pudimos resolverlo y poder seguir escuchando lo que esta noche nos has venido a enseñar sobre el tema, que es muy interesante en realidad y debemos seguir trabajando en ello para poder seguir ayudando a las mujeres, los niños y hasta los hombres que también son víctimas de violencia y en realidad no se habla mucho del tema, ¿no? Entonces, estimados participantes, agradecerles por su participación el día de hoy también. Invitarlos a poder dar like a nuestra página de Facebook, nos encuentran como Cenevip, en nuestro Instagram también como @Cenevip, donde van a poder enterarse de nuestros próximos eventos, de los cuales estaremos gustosos de poder contar con ustedes. Y que tengan buenas noches, su material se les va a estar enviando máximo el día sábado, los certificados junto con el material que la ponente ha compartido el día de hoy con nosotros a las personas que han realizado su pago, ¿sí? Que tengan Muchas buenas gracias. noches Aplausos. y hasta luego, que les vaya muy bien.